Vale, ya estamos grabando. Pues nada, bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal, de Jesús Gatica, donde vamos a empezar una nueva sección que me gustaría llamarla Dentro de ti, que va a ser una especie de charla de divulgación con invitados especiales, donde vamos a empezar ya con un plato fuerte para mi gusto. Aquí tenemos a Emilio Alonso Ebri. Para mí, como le he dicho antes, es una eminencia, ¿no?, en las redes sociales con las terapias holísticas. Y bueno, ¿quieres presentarte, Emilio, para la gente que no te conozca? Bueno, hola, encantado, Jesús, de invitarme a tu canal y de la labor que estás haciendo en el despertar, que es muy importante y más en estos días, y que te ofrezcas tu conocimiento, tu canal y ese movimiento para el despertar y esa semillita para entrar en quinta dimensión. Así que te lo agradezco que estés en ese camino. ¿Cómo me presento? Pues un ser de luz al servicio de la luz, pues no, bueno, un humano normal, una semilla estelar que ha vuelto, pasaba por aquí. Es que según lo quieres friki, lo quieres... Tú dale. Un montón de... No somos nada. Como alma vieja o semilla estelar, que de hecho recuerdo otras vidas, otros lugares, y siento que estoy recordando por un lado y estoy aprendiendo por otro, y en servicio planetario. En ese servicio planetario estamos en un cambio de era, y mi sensación es de volver a la Tierra, volver a nacer en la Tierra, esta reencarnación, para ayudar, para poner mi parte, para despertar conciencias. Vengo en una oleada de cuando nacieron los niños índigo, que eran guerreros de la luz, que venían a señalar el fallo, a romper el sistema, a cuestionar. Fuimos educados en la época de los 70, 80 por la brujería, por los electroduendes, por Pipi Lastrum, por Dragones y mazmorras, por David el Gnomo, por los Fraggle, por Pumuki. Entonces, eran unos dibujos que se hicieron para el boom que hubo después de los años 60, se hubo un movimiento hippie, porque hubo que ese movimiento hippie de hacer el amor y no la guerra, para parar la guerra de Vietnam y para parar la guerra de Cuba. Bueno, ha habido siempre la Guerra Fría, todos estos movimientos que ha habido para parar la guerra. Paralelamente, cuanto más miedo se divulgaba, había otra posición que era luz, era un nacimiento de luz, era amor. Y ese movimiento hippie, de ese movimiento hippie nacieron un montón de semillas estelares, bajaron a ayudar, volvieron a la Tierra a cambiar el sistema. Y éramos los niños índigo. Esos niños índigo son humanos normales que ya estuvieron por aquí muchas veces, que pillaron de qué iba el juego, el tema, y se fueron a otro plano superior a seguir aprendiendo. Ha habido un llamado galáctico para que la Tierra, justo va a haber un reseteo, pero en ese reseteo va a haber un cambio de dimensión, una ascensión, y pedían ayuda a gente que ya consiguió eso otras veces. Entonces, esa oleada que hubo entre los 70, 80, incluso puede 90 algunos, porque luego ya vienen niños arcoíris, diamante, ya vienen otro tipo de niños cristal, ya vienen otras oleadas con otras energías, otras misiones, otros movimientos. Pero los de punta de lanza, los que venían a romper, los guerreros de la luz, los tocahuevos del sistema, eran los niños índigo, que venían a señalar, romper y crear un sistema nuevo. Y tenían tiempo desde los 70 más o menos hasta los 2000, o el famoso 2012, para dejar ese cambio planetario. Pues me tocó ser una de esas semillas estelares, se ve, y me imagino que lo elegí voluntariamente para esto. Tuve la suerte de nacer en una familia despierta, buscadores del conocimiento, de la luz y la espiritualidad, y me pasó un poco como mi padre era como Jacobo Greenberg, ¿no? Mi padre era médico, anestesista, es médico anestesista, y paralelamente que él iba haciendo anestesias e investigando a gente que tenía alergia, intolerancia, empezó a investigar porque conocía a Fernando Jiménez del Oso, y le empezó a guiar qué técnicas de meditación, hipnosis podía hacer para
anestesiar, para hipnotizar a gente que tenía alergia a la anestesia, pero no era obligado a operarlo. Pues desde los 4, 5, 6 años mi padre empezó a experimentar conmigo y mis hermanos. Tengo 6 hermanos y cada uno ha desarrollado unas capacidades, unas sensibilidades, gracias a que mi padre, con esos juegos, esos ejercicios de telepatía, de intuición, de sueños lúcidos, ahí como que despertamos, no dormimos, se podría decir, no dormimos esas capacidades que todos tenemos al nacer, todos. Entonces, sí es verdad que quizá por ser niño índigo o por una misión de vida en servicio, me tocó esa familia o elegí esa familia con esa conciencia para tener un poquito más fácil para avanzar y ir como avanzando en eso. Ajá. A ver, sí, no sé qué te ha pasado. Vale, ya está, empezamos los hackeos. Venga. Entonces, ahora me van a hackear a mí, tú verás. Sí, está todo bien. Simplemente que me considero un humano normal, que un eterno alumno y en ocasiones maestro, que voy en un camino de ascensión, tanto humana como espiritual, donde busco el conocimiento antiguo para avanzar. Es dar un paso atrás para dar 2 pasos hacia adelante. En esa búsqueda es recuperar toda la medicina antigua, el conocimiento antiguo, radiestesia, kinesiología, todo lo que es el movimiento de energías, todo lo que sabían nuestros ancestros, recuperarlo, aprenderlo, integrarlo, simplificarlo y transmitirlo. Esa sería como mi misión de vida. Entre tanto doy cursos, hago terapias y me muevo por todo el mundo. Sí que es verdad que desde la pandemia que me pilló en México, llevaba ya 6 meses, 7 en México, me pilló allí, estaba de gira por allí y me tocó volver a España y no he conseguido arrancar demasiado más allá de ir a Egipto, Inglaterra o países por aquí, pero no he podido volver a América. Sí que me gustaría a partir del final de este año volver a retomar ese despertar por allí, porque hay muchísima sabiduría, muchísimo amor y la energía planetaria está derivándose ahora mismo hacia allá. Muy buena presentación, la verdad. He estado... Vamos, ha sido muy, muy explícito con todo. Bien. Esa digamos que es una mini biografía de quién es Emilio Alonso Evry. Pero en algún momento me imagino que tuvo que empezar ese resurgir, ¿no? Del terapeuta holístico, de esa persona con ganas de aportar de esos conocimientos holísticos al mundo, de esos conocimientos ancestrales. Entonces mi pregunta es, ¿cómo empezó tu camino en esto de las terapias? ¿Tuviste un momento álgido? Porque, por ejemplo, en mí, yo tuve puntos clave en que me hizo, tengo que tirar por este camino o tengo que investigar, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo empezó Emilio Alonso en esto de las terapias? ¿Desde chico o tuvo unos momentos clave? Sí, bueno, como te he contado, muy buena pregunta. La respuesta es un poco amplia, pero al nacer en esta familia despierta espiritual, pero investigadora, curiosa, pero al punto de mis padres quieren conocer el hinduismo y se van a la India, quieren conocer el tema del cristianismo y se meten en el Opus Dei o vamos a Roma, al Vaticano, a hablar con el Papa, a tener una mesa con él, o sea, cosas así muy de meterse de cabeza. Ahora mi padre y mi madre, por ejemplo, querían conocer la cábala, mi madre es cabalista, mi padre habla y escribe hebreo, o sea, escribe hebreo y lo lee, entonces tienen el conocimiento. Entonces, bueno, eso como que buscan la verdad en todo, pero no se quedan con nada, simplemente saben que nadie tiene la verdad, porque la verdad es subjetiva, pero ese conocimiento y ese conocer antiguo es lo que nos hace libres. Entonces yo he bebido de ahí. Es como aprender a leer con Kybalión, con el libro de oro de Saint Germain, O sea, ¿tú sabes hebreo? ¿Leerlo, digamos? No, sé las letras, algunas letras, sé, pero pues lo uso para el péndulo hebreo.
en mi padre y mi madre, como lo hacen, pues hay cosas como mis padres tocan música, yo no toco instrumentos, por ejemplo, o mis padres pintan cuadros, yo no pinto cuadros. Yo procuro coger un nicho que ellos no toquen, porque si no, siempre son mis referentes y mis maestros, entonces es complicado a veces eso, entonces prefiero dejarles para ellos. Sí, mi padre ahora, por ejemplo, el día de mi cumpleaños, pues tengo un libro de Cábala, de Cabalet, que era un libro de cabecera de mi padre, y yo ahora tengo el mío propio, ¿no? Como que voy cogiendo ese relevo. Pero es buscar conocimiento, es una herramienta más. Así como mi padre profundiza mucho, yo lo que hago es profundizo, lo simplifico y lo convierto en herramientas prácticas. Que con una frase, con un movimiento, con un algo, busco la esencia y que sea efectivo. Y que todo el mundo lo pueda hacer. Y lo transmito para evitar el secreto, la exclusividad, lo elitista, y procuro hacerlo cercano. Entonces, en ese conocimiento, esa capacidad que mi padre nos desarrolló, en mí fue de forma natural ver otras dimensiones. Podía haber hadas y duendes, podía haber fantasmas muertos, podía haber bajos astrales, conviviendo, o sea, como si viera otras dimensiones, todas a la vez, sin saber discernir qué era real o no, porque para mí estaba todo junto y no juzgaba, simplemente veía. Cuando tú miras cuando vas con la mente y con el nervio óptico, simplemente miras. Cuando no juzgas, cuando te abres, cuando estás abierto a lo que tienes delante, ves y te permites ver otras dimensiones. Entonces eso, al no cerrar cuando estaba cerrándose la fontanela, no calcifiqué la pineal, y mi padre, en vez de bloquearme, me potenció con dinámicas, juegos y ejercicios como los de Jacobo Grinder para seguir desarrollándolo. Y lo tuve desarrollado, pero para mí era una capacidad normal, no era nada raro como para enseñarlo. Uh-huh. Sí que es verdad que en reuniones de metafísica, que mis padres tenían varios grupos en Valencia, fueron los promotores de todo el tema así de espiritualidad en Valencia. Íbamos nosotros también de pequeños a esas reuniones, y yo a veces veía o tenía mensajes para personas, o explicaba qué trabajo estábamos haciendo o lo que había que hacer. Y simplemente yo era el mensajero. Yo era el mensajero. Sí que es verdad que cuando ya tenía 17, 18 años, me sentía un poco como acosado, a veces como en una reunión de 50 personas, todo el mundo preguntándome, ay, ¿y yo qué? ¿Y qué tengo? ¿Y cómo tengo Laura? ¿Y qué tengo no sé qué? Y al final me saturé un poquito y dejé ir un poco a las reuniones, porque me sentía un poco... es algo que no podía hacer obligado. Si alguien me fuerza o tengo que poner... Hay una parte que cuando tengo que ser mental o tengo que estar obligado, que se bloquea. Esa parte intuitiva o de telepatía o de ver otras dimensiones se bloqueaba. Entonces me sentí forzado, me sentí bloqueado y lo cerré. Lo cerré esa parte. También empezó la época de las chicas y todo eso a partir de los 18, y cambias la energía, en vez de chakras superiores te vas a chakras inferiores y te quedas un poco de... ¿no? Pero bueno, eso siempre ha estado latente ahí. Y venía. Me dediqué más a lo que es la hostelería, la pastelería, y el tema de terapias yo iba haciendo porque mi madre es enfermera, mi padre es médico y vengo de herencia de medicina. Entonces yo iba haciendo, pero medicina natural, más quiromasaje. Pero es muy interesante que aunque tus padres se dedicaban al mundo de la medicina y demás, fueron dos figuras referentes, ¿no?, por así decirlo, para tu formación, para tu conocimiento, ¿no?, para tu crecimiento espiritual. Claro, mi madre ha sanado siempre con plantas. Mi padre contemplaba la planta, la pastilla, lo alópata y lo homeópata, llevarlos de la mano, porque uno va de fuera adentro rápido y el otro de dentro a fuera despacio, buscando el origen. Entonces, en casa hemos tenido todo. Mi madre es una alquimista, mi madre a veces cajones hoy está lleno de hierbas, de potingues, entonces la cocina de mi madre es una arboristería de cosas. Y entonces mi padre tiene la parte súper científica, lógica, racional, y mi madre tiene una parte también muy mundana, pero
luego tienen un 50% súper espiritual elevado, en conciencia, en conexión con la naturaleza y en métodos tradicionales de medicina. Ajá. Con plantas, sobre todo. Plantas, minerales, todo lo que pueda aportar al cuerpo. El equilibrio pues lo practican. Es algo, no es hipócrita porque lo hemos vivido en casa y lo hemos tenido y lo integramos. Yo y mis hermanos, cada uno en su medida, cada uno tiene un nivel según las enamoradas o enamorados que tienen, según la combinación, pues está más permitido, ¿no? Es un poco ahí, dejémoslo. pero bueno, digamos que yo soy el único que vive en el campo, bueno, una de mis hermanas también, pero y vivo en coherencia, ¿no? A lo que soy o pretendo, que es un poco salirse del sistema, pero más acorde a tus ideales. Claro. Y mis padres, choca un poco que dentro de lo que es esa ciencia, pues se permitiera el tema espiritual, pero es que lo vivían, mis padres lo vivían. Mi padre ya cuando hacía guardias en el hospital, se subía a la planta de terminales, en vez de estar viendo la tele, subía al séptimo piso del hospital donde laboraba y acompañaba a la gente que se estaba muriendo. Y hablaba con su alma, le cogía de la mano, le tranquilizaba, le perdonaba, le calmaba y esa mañana, a eso de las 6 de la mañana, 6, 7, desnacía. Y se iba con una sonrisa, sin sufrir. Qué guay, y era una qué forma bien. que nacía y ese conocimiento y ese guiar, ¿no? Esas almas. Entonces eso era un médico normal. O hacer ouija o se veían fantasmas en el hospital y la gente preguntaba a mi padre. Entonces había cosas así, ¿no? Un poco extrañas, pero que era la fusión entre ciencia y espíritu. Pero con una explicación científica también. Porque mi padre siempre procuraba integrar los dos mundos, que se pueden compaginar, se puede demostrar. Y cada vez se va a demostrar más. Las dimensiones, los espíritus, ahora las cámaras de Tesla, ¿no? De que montan en el coche, Es verdad. detectan entidades que no están. Ven fantasmas y te vas conduciendo y de repente te puede frenar si pones el automático porque hay el fantasma de alguien que desnació atropellado ahí y de repente está a mitad de la calzada, lo detecta y frena y no hay nada. Pero te está dibujando el muñequito moviéndose o corriendo. Entonces tienes que parar, abres un portal, lo elevas, lo pasas a la luz, cierras el portal y vuelves a pasar por ahí, ya no está. De hecho, llevo años pasando a la luz gente, cuando voy conduciendo, veo los fantasmas que están de accidentes, eso, y los voy pasando. Entonces la muerta de la curva ya no está. Y La pasaste ya, ¿no? Y pasa. El puerto del Ragudo que había... Hay varios puertos donde hay muchas leyendas de la muerta de la curva, y es cierto. Incluso me encontré un cura una vez. Antes llegaba a dar la vuelta, me lo veía, daba la vuelta, iba si podía parar donde estaban, y los pasaba a la luz. Aprendí a hacer una bilocación, una parte de mí sigue conduciendo y la otra se desdobla, va donde ha visto a ese ser, a este muerto, abre un portal y lo eleva, lo paso a la luz. Entonces puedo hacer ya no tengo por qué pasar, puedo seguir conduciendo, pero vuelvo a ese momento, lo elevo y se va. Yo soy el que abre el portal y le muestra el camino, ¿no? A liberarlo. Es otra de las capacidades así un poco de esto, pero que también que desde pequeño me pasaba y lo veía como algo natural, que no sabía por qué las siluetas que veía tenía que fijarme en los pies para saber si eran humanos o no. Conforme va bajando la rodilla se va difuminando muchas veces, pero a veces son tan reales como una persona normal, otras veces son sombras, son siluetas como de humo, a veces son eso. Según la densidad o la dimensión o la fuerza o la energía que tengan, se presentan de una forma o de otra. Pero eso es todo un mundo para él. Entonces, dentro de el meterme en hacer pasteles desde los 14 años, luego estudié Bellas Artes, pero paralelamente como hobby me metí en terapias naturales. Hacer Reiki, hacer radiestesia, kinesiología, desde los 14 años. Empecé a hacer un montón de cursos, pero algo como hobby porque era algo que estaba naturalizado en casa, que lo hacíamos todos los hermanos, y algo muy para nosotros. De hecho, nosotros hacíamos reuniones de metafísica, nosotros los hermanos y con amigos, el grupo de los jóvenes le llamábamos,
y practicábamos esas técnicas, hablábamos, comentábamos libros. Y era paralelo, estábamos el de los padres y luego el de los jóvenes, que éramos los hijos de los otros, de esos grupos, ¿no? Que estábamos ya despiertos en eso. Y ahí fuimos probando esas técnicas. Eso siempre quedó como algo de hobby. Mi oficio era más la hostelería. La hostelería, cocina, pastelería, tuve restaurantes, pero por cuestiones kármicas tuve que vivir una maldición que había en la familia de perderlo todo y tuve que reempezar. Me quemé bastante de la hostelería, pero era lo que había, se me daba mejor. Eso fusionado con Bellas Artes. Entonces estudié en la escuela, en magisterio, estudié formación ocupacional, formación no reglada, metodología didáctica. Son cursos para poder impartir clases en la facultad o cursos de cosas no regladas, como el oficio de pastelería. Entonces estudié eso y me puse a dar clases. Y estuve como 20 años dando clases de cocina y pastelería. Pero fusionado con Bellas Artes. Entonces hacía esculturas, estuve ganando concursos, premios y cosas de esas, porque fusionaba las dos cosas y se me daba bien. Y lo otro fue siempre en segundo plano. Siempre en segundo plano, sin laborar en ello. Y llegó un momento en que la hostelería me quemó bastante. Porque cuanto más están de fiesta, tú más laboras y más impuestos y más normas y más todo, no sé, como muy injusto. Y me lo dejé todo aquello. Y me volví a centrar me centré en Bellas Artes y seguía eso paralelamente. Seguía eso como algo de hobby, pero seguía estudiando. Tengo unos más de 50 títulos de cursos varios, desde auriculoterapia, reflexología, cromoterapia, gemoterapia, siempre en formación, siempre buscando el conocimiento o encontrando el conocimiento en esos maestros que se han cruzado en mi camino. Y llegó un punto, en la crisis creo que fue el 2008 por ahí, que cerraron un montón de tiendas que yo les servía artesanía toda espiritual, orgonites, variedad de radiestesia, péndulos hebreos. Yo fabricaba péndulos, trabajaba con piedras, hacía orgonites, fui de los primeros en España en fabricar orgonites. Entonces, hacía eso y era mi temática y tenía mi taller y cerraron las tiendas, me quedé pillado y colgado sin género, sin dinero y sin nada y me tocó reempezar. Yo ya me quedé sin la hostelería, sin la artesanía. Entonces surgió otra vez lo que es pues todo ese conocimiento de ahí. ¿El detonante cuál fue? ¿Cuál fue por qué me puse en servicio? ¿Por qué me puse a dar cursos? Porque en una de esas búsquedas, en una toma de ayahuasca de un chamán peruano, que vino a Valencia a hacer una rueda de medicina y tomas de ayahuasca, y yo fui y estuvimos pues 2 noches tomando ayahuasca y luego había ruedas de medicina. Y en una limpia, él me pidió limpiarme y me dijo, ¿te puedo limpiar? Y yo dije, sí, claro. Entonces me limpió, pero me limpió todos los dones, todas las capacidades, la visión aural, telepatía con animales, los sueños lúcidos, los viajes astrales, o sea, todo lo que tenía desde que nací. Te lo quitó. En esa limpia, él se lo quitó, me lo quitó. Yo creía que me iba a quitar algo malo y te quitó todo lo bueno. Pregunté en un tribunal kármico, hice claro, no me pareció justo y el tribunal kármico dijo que yo le había dado permiso para que me limpiara. Lo que no especificó ni él ni yo si era lo bueno o lo malo. De hecho, yo en mis limpias, la primera frase que digo, ¿me das permiso para que te limpie todo lo malo? Lo bueno para ti, lo malo me ocupo yo. Es la primera frase que abro en mis terapias. No empiezo sin esa. Justamente a raíz de aquello. Porque me di cuenta que le di permiso para limpiar eso. Y él, de hecho, a raíz de aquella limpia, de aquello, yo y 30 personas que estábamos ahí, nos quitó todo lo que teníamos. Uh-huh. Se hizo súper poderoso. Y se lo quedó él. Se lo quedó él. Es muy normal en los hombres y mujeres medicinas, sobre todo de Iberoamérica, que entre ellos se roben poderes o se ataquen. Sea luz o oscuridad, da lo mismo. Es como tener más poder, más herramientas o más prestigio. Uh-huh. El bien y el mal es subjetivo. Porque es como que hay 3 tipos de magia según el chamanismo mongol,
que es el búho blanco, que es el que hace el bien, y si te atacan pones la otra mejilla. El búho gris, que es el que hace la magia negra, que es el que usa para trabajar, para atacar, para mandar rituales, ese trabaja para la oscuridad. Pero hay uno en medio que es el búho celeste. Ese búho celeste conoce la luz y la oscuridad y hace lo correcto. Vale, y entonces ahí, cuando ese me chamán te quitó todo. Vale, me quedé 2 años sin sonreír. 2 años sin ver Laura, sin ver nada. Y no me di cuenta, o sea, me quedé tan de bajón, tan mal. Porque tú no eras consciente, ¿no? De que te habían quitado todo. No, a ver, yo me notaba raro, cansado. Él me dijo, la frase que me dijo cuando me limpió es: has vivido mucho el cielo, ahora vas a vivir la tierra. Y esa fue la frase. No, al día sí, ese mismo mes compré lo que es el monte donde estoy, que es la Escalinata, que son 7 hectáreas en Casinos, a 40 kilómetros de Valencia, y donde es mi casa y donde a veces damos cursos o hacemos quedadas, voluntariados, eventos gratuitos para compartir, para conocer, para un sitio donde la gente espiritual puede hablar de estos temas. Entonces, justo me metí en préstamos, en hipotecas, en deudas, cuando había sido siempre muy libre. Ese vivir la tierra fue un guantazo pero fuerte. Y ahí me tocó, pues, ¿qué es lo que hice? Empezar a los 2 años de estar como sin saber qué me había pasado, me reencontré con amigos volviendo a viajar por España y empezaron a decir que estaba raro, que no era yo, que yo no me di cuenta, sino me tuvieron que ver de fuera de cómo yo era antes y ellos recordaban a cómo estaba, y había un par de mediums me preguntaron y vieron, y con registros acásicos y preguntando a un ser superior, pues eso, que el chamán en ese momento con esa frase se había llevado todos los poderes y yo lo había permitido. Entonces me sentó bastante mal, intenté recuperarlos, intenté que me los devolviera, como que no le apetecía y como que yo le había permiso, entonces como que estaba bien, era legal. Entonces me propuse recuperarlos yo, aprender, volver a recuperarlos. Y he estado, pues eso, viajando, llevo ya 58 países de recorrido y encontrando el conocimiento, encontrando quién era, encontrando trocitos de mí. Y en esa búsqueda y en ese aprender he podido enseñar. Y ese transmitir. Y en ese transmitir y en ese simplificar técnicas y hacerlas muy efectivas, aplicadas en primera persona, al yo sanar y al yo reconectarme, puedo facilitar eso a los demás. Pero desde la experiencia, la practicidad y el ejemplo. Claro. Sin hipocresía. Me ha tocado desde cero y empezar desde abajo, de tenerlo todo a no tener nada. O sea, la maldición me afectó tanto a nivel económico como luego el tema espiritual, ¿no? De perderlo todo. Es como la carta de la torre, que construyes y de repente te mete algo de un zasca desde fuera, lo pierdes todo y tienes que renacer desde cero. Entonces, el detonante para mí fue el que ese chamán se llevara los poderes, quedarme sin nada y volver a buscarme, volver a querer ser quien fui. Y ahí en ese camino, como antes lo tenía innato, no sabría cómo explicarte cómo se hace la visión aural, o cómo se hace un viaje astral, o cómo se puede practicar la telepatía, o cómo hacer la radiestesia o kinesiología, cómo hacer la imposición de manos, como todo eso lo tenía natural. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo enseño? Si no lo sé. En el momento he viajado, he conocido, he aprendido mucho más. Puedo tener 3 carreras, pero en mis viajes he aprendido el doble o el triple que estudiando. O sea, por muchos estudios que puedas tener, donde más se aprende en la vida es con palos y viajando. Que es donde vas forjando y vas viviendo. Y ahí donde fue ese despertar o ese detonante, tanto en enseñar y en hacer terapias. Y empezar a divulgar porque considero que
como semilla estelar, como niño índigo, pues me tiré muchos años yendo contra el sistema, peleando contra el sistema, queriendo tumbar el sistema. Me di cuenta que casi hasta la pandemia, te digo, no hace tanto. Sí, te sigo. Antes y después he visto un cambio en ti. Acabé bastante agotado con líos a nivel de todo, ¿no? De que te dan palos por todos los lados. Y te quedas sin energía, te atacan espiritualmente, astralmente, te mandan de todo. Y físicamente, o sea, es como esto. Y al final dije, vale, que pues la pandemia, como no pude elaborar ni dar clases ni hacer terapias por ahí, en casa me volví a reconectar, a volver a construir aquí, y empecé a plantearme la autosuficiencia, que si quiero cambiar el mundo, cambiar el sistema, tengo que cambiar yo y empezar por mi entorno, mi espacio, y empezar por la autosuficiencia alimenticia, de agua, de luz, de medicamentos, de todo. Y es volver atrás para recuperar, aprender a hacer esparto, aprender a hacer, pues como he viajado mucho y he vivido con gente, o sea, me gusta viajar más que de hotel, me gusta compartir con personas y aprender lo que la gente, sobre todo la gente mayor, sabe. Aprenderlo, integrarlo, practicarlo para retenerlo, y luego si lo puedo transmitir, lo transmito. Y aquí en casa pues ha sido el lugar donde estamos haciendo un espacio autosuficiente que mucha gente que ha venido a voluntariados a compartir con nosotros, a pasar una semana. Todos los meses solemos hacer una semana de voluntariado y han salido un montón de proyectos. Ahora, estamos hablando de que era de que el chamán me robó los poderes. Eso. Y eso el chamán, entonces, quiera o no, ese chamán sí fue un fastidio que te quitara todo lo que tú traías ya de serie, pero quiera o no, si lo vemos desde otra perspectiva, te hizo como una especie de regalo, ¿no? Porque así digamos que estás viviendo un proceso que mediante ese proceso estás volviendo a aprender todas esas cosas, pero también estás enseñando a otras personas a usarlo. ¿Se puede ver así? Sí, hay una parte que no le tengo del todo manía al hombre, pero... sí, a ver, que lo hizo para fastidiar, obviamente. Sí, te entiendo lo que dices, que si no hubiera pasado eso, no estaría haciendo lo que estoy haciendo, eso lo tengo claro. O no sabría cómo enseñarlo, o hubiera seguido pues con Bellas Artes o con hostelería, estaría aquí en la escalinata, habría montado un restaurante vegetariano, por ejemplo, la gente podría venir fin de semana a comer el menú vegetariano del día, y donde se darían charlas, conferencias, pero no me pondría yo a dar cursos o a hacer terapias, por ejemplo. Sería yo con pues las capacidades que tenía antes. Hubiera sido, me imagino que diferente. En esa búsqueda, pues aparte me hizo viajar, conocer a muchísima gente, pasar por un montón de procesos. Claro, fue un poco todo eso. Uh-huh. No estás grabando, por si querías grabar. ¿El qué, perdón? No estás grabando por si querías grabar, digo. Sí, estoy grabando ya. No me sale... ¿Sí? No me sale. Porque no lo estoy grabando por Zoom, lo estoy grabando con otro programa. Vale. Vale. Si no, dale a que así tienes 2 grabaciones por 2 lados. Pero bueno. Es verdad. Es que esto no lo uso mucho, entonces no lo entiendo mucho. No sé a dónde se le da para grabar. Ahí donde unos puntitos aquí. Que pone más. Ahí. Recording in progress. Ahora. Vale. Sí. No lo sabía hecho. ¿Ves? Yo esta aplicación casi no la uso. Bien. Bueno, pues retomemos. Dime. Sí. Que retomemos, que si quieres, el chamán, el quitarme o quedarse con los poderes me permitió o me obligó a reencontrarme, y en esa búsqueda de quién fui, tener ese conocimiento que ahora puedo transmitir. Entonces fue un castigo y un regalo también. Un castigo a nivel mío personal por
Pero bueno, a nivel de mi misión de vida para esta reencarnación, pues quizá era el empujón que necesitaba. Si no hubiera tenido eso, pues no, seguramente, o no de esta forma, lo estaría haciendo. Como tampoco sabemos, de no ser que vayamos a otra línea de tiempo, de otro futuro plausible y hacemos una revisión, no lo sabríamos. Pero bueno, estoy contento con la que he elegido. Sí que es verdad que fastidia un poco porque antes tenías todo mucho más fácil, se veía más colores de lo normal, tenía más sensibilidades, todo mucho más intenso, y el mundo real es un poco más gris, un poco más lento, un poco más aburrido. Porque imagínate todas las dimensiones, tanto buenas como malas, más el mundo. Es como súper divertido. De estar hablando contigo y verte, por ejemplo, tus nahuales, ¿no? Verte una rana sentada en tu hombro, pero veo a tu abuelo detrás a tu izquierda, entonces es como muy divertido. Es muy divertido. Entonces, ahora sí es verdad que a veces lo controlo, a veces no. Según qué épocas, como hay mucha más intensidad, más potencia. Uh-huh. Pero al haber aprendido, tengo el intelecto, tengo el conocimiento del lenguaje no verbal, puedo leer microgestos, a nivel postural, el conocimiento de la numerología, por ejemplo, que es una base muy grande que me hizo entender a otros humanos. De eso también quiero abrirte un melón de la numerología. Ahora lo abrimos. Entonces, todas las técnicas que he ido aprendiendo para conocerme me permiten conocer a los demás. Y es eso, todo es en base a mi propia búsqueda, y en esa búsqueda encontrarme, y en ese encuentro poder guiar a otros. Considero que estoy en una escalera de ascensión, de ser mejor persona, de encontrar conocimiento, que tengo un pie en un escalón arriba, un pie un escalón abajo, y tengo una mano encontrando ese conocimiento y la otra ofreciendo esa mano a quien quiera, pues, subir ese escalón o ponerse a donde yo he llegado, y procurar eso, anulando el ego, sabiendo que todos somos maestros y alumnos, que cada uno tiene unas capacidades. Que eso ocurre, nos empiezan la economía y la educación nos hace que compitamos, nos dicen que somos iguales, por eso nos ponen puntuación en un examen, o nos comparan con los arquetipos, con la forma de vestir, es como esos prejuicios que acaban anulando quién eres tú. En el momento que cambie la educación y potencien lo que tú eres, y te respeten y te potencien como individuo, empezarán a salir toda la gente superdotada. Pero lo que están haciendo es todos los niños índigo, el arco iris, cristal, diamante, todos ellos los están anulando, los están diagnosticando, que si TDAH, TDA, que si tiene autismo, que si tiene no sé qué, y encima les dan drogas, las drogas para socarrarles el cerebro, porque molestan, porque son diferentes. Eso es muy triste, muy muy triste. Y el sistema educativo está obsoleto, y debería existir un sistema educativo acorde a estos tiempos. Y hablando de la numerología, como te he dicho antes, yo sé muy poco, ¿vale? De numerología. Yo no me muevo mucho en ese mundo, pero me parece una cosa súper interesante, ¿no? Yo lo único que hago de numerología es... Yo tengo, por ejemplo, aquí, hago con kinesiología, saco números de frecuencia, me lo pongo aquí, por ejemplo, en el agua, y eso ¿sí? me lo bebo, depende de lo que yo quiera, ¿no? Quiero armonizar o lo que sea en mi cuerpo, pero lo hago a través de la kinesiología, que es lo que yo manejo. Entonces, para alguien que no sepa qué es la numerología, ¿cómo se lo explicaría? La numerología es la forma, a través de los números, de entender el universo, la vida, todo. A través de la geometría, la matemática, entiendes volúmenes, entiendes las dimensiones. Desde que nacemos estamos rodeados de números. Claro, es que es el motivo, las fechas de nacimiento, no sé, los números que influyen cada uno. He escuchado también mucha gente, pues este número me trae mala suerte, pues este número me trae buena suerte, las horas espejo, ¿no? Es como son muchas cosas, y me parece súper interesante ese mundo,
Por eso, a ver si nos lo puede explicar. ¿Me lo puede explicar también a mí? Si cogemos la alegoría de que esto es una ilusión y que es Matrix, es un programa, es una programación. Sí. La programación básica de ordenador en tercera dimensión son ceros y unos. Pues ahora imagínate que la programación de Dios es de 0 al 9. Y que van cayendo esos números y son esos códigos. Y que todo está conformado que se podría llegar a transmitir en forma de números. Los números también son vibración. Los números, lo que tú haces muy bien ahí con la Kine, averiguar, pedir que dime un número, es como los números Grabovoi o los números Agesta. Tanto el Agesta como Grabovoi son técnicas a través de canalizaciones de gente que ha recibido esos números, como los recibes tú o los sacas con kinesiología, para sanar, para tener más vitalidad, para salud perfecta, por ejemplo. Despide, si te da un código, esa vibración, tanto en iconografía, en forma, como en vibración, si tú lo verbalizas, está generando una realidad. Es como, pero un ejemplo básico para que entiendas lo que es la vibración o que cada número nos transmite algo. ¿Se puede decir que Dios es matemático, por ejemplo? Dios es matemático. Sí, es una forma de entender. Pero está también todo es hecho demasiado perfecto, demasiado simétrico. ¿No? El cuerpo programa humano es perfecto, por ejemplo. Sí. Sí, y es que todo, por ejemplo, la naturaleza, lo que más prima es la proporción áurea. Entonces, cuando quieres hacer algo bello, tienes en cuenta la proporción áurea. En arquitectura se tiene en cuenta. Los masones, los templarios usaban la proporción áurea para construir. La geometría. Tú partes un caracol o una col romanescu o tienes unas formas que son una locura, de fractales y es que es perfecto. Entonces, cuando entiendes ese conocimiento, que estamos rodeados de esa geometría, cuando la entiendes, empiezas a entender la vida y puedes fluir con ella. Y es como tener las instrucciones, es una forma de entender esta Matrix y tener el libro de instrucciones. Y es muy bonito también ese conocimiento, te expande la conciencia. Dejas de juzgar a la gente. Cuando de repente conocemos a alguien y dime tu fecha de nacimiento, sumas todos los números, sale un número, sumas todos hasta tener un número del 1 al 9. ¿Y a qué hora naciste? Porque la hora de nacimiento nos da un ascendente también, como en astrología también tenemos ascendentes. Entonces ya sabes. ¿Y qué nombre tienes? El nombre, el peso del nombre, también tiene una vibración numerológica, el peso del nombre. Aparte de la etimología, lo que significa, quién te lo ha puesto, por qué, quién lo lleva de tu familia, a nivel histórico, quién lo lleva. Entonces, cuando entiendes de números, entiendes de astrología, entiendes de etimología, entiendes de algo genealógico, entiendes de todo eso, empiezas a tener ese libro de instrucciones para entender la humanidad, la gente y la vida. Y es lo que procuro transmitir en los cursos. Esas pequeñas herramientas que he ido aprendiendo, simplificando y transmitiendo para que todo el mundo tenga ese conocimiento. Y que salgamos de esta Matrix o cambiemos o pasemos de curso, pasemos de nivel. La idea es pasar de nivel. Vamos a pasar a quinta, que es un estado de conciencia, no es un lugar. Y estamos en ello, estamos casi, va a haber un gran despertar. ¿Cuándo? Porque claro, se lleva diciendo que se va a pasar a quinta dimensión desde el 2012, puede ser, o desde el 2020, no me acuerdo muy bien. Pero piensa, 2012. Es que los mayas dicen el 2012, calendario maya. Calendario maya que tiene 13 lunas, que es el calendario solunar normal de la naturaleza. 13 lunas. Calendario juliocrisstiano del Papa Gregorio. Calendario gregoriano. 12 meses, 13 lunas. 12 meses, por lo tanto, desde que se implantó el calendario grecorromano, el calendario juliano adaptado al cristianismo en 12 en vez de 13,
que desmontaron todo en 13 meses de 28 días, que es perfecto. De repente tienes que colarlo ahí cada mes, febrero 28, el otro 30, el otro 31, es que un cachondeo. Entonces, que no cuadra por ningún lado. Es para desmontarte, es como el cambio horario de horario a verano e invierno, es para romperte todos tus ciclos, para desmontarte y que tardes meses en volver a recuperarte. Y la que te has recuperado, otro cambio, el de invierno, y ahora otro cambio, el de verano. Entonces, lo de los meses, lo mismo. No, debería empezar los meses con la luna llena, y que sean ciclos de 28 días. Pero ahí nos rompen y nos marean. Y de esa forma, ellos sí que tienen el conocimiento. Los malos sí que usan la numerología y la astrología para hacer sus mandatos y tener todo ese empuje. Ellos sí que tienen, por eso son los iluminados de Baviera, los que tienen el conocimiento. O los masones, que son los que construían casas, los que sabían de arquitectura, pero porque eran pitagóricos, sabían de numerología, sabían de todo esto. Entonces, la forma de entender los números y que son vibración, si tú llegas a casa y a tu enamorada le dices 69, sonriendo, ella ¿qué va a pensar? ¿Va a sonreír? ¿Sabe de qué hablas? ¿No? Ya transmite una imagen, ¿no? Ahí hay un juego, ya tu mente te traslada a un juego de adultos, así, de cucharita. Bueno, entonces, cuando un niño llega a casa y le dice a los padres, me han puesto un 3, obviamente si la nota es mala, la culpa es del profe, me han puesto un 3, y la vibración, ¿qué vibración se genera en el hogar cuando dicen eso? Pues pero cuando el niño llega, ¿no? Una vibración negativa. De tristeza, sí. Y ahora llega el niño y dice, he sacado un 10. Ese 10, ¿qué vibración tiene? Claro. ¿Por qué el número 10 lo quieren los delanteros mejores en el fútbol? Porque el 10 significa, ¿entiendes? Entonces, existe la vibración en los números, estamos rodeados de ella. Entonces, todo tiene vibración, cada número tiene una vibración, la combinación numérica tiene. Entonces, hay un número que es el 8 dibujado luego con un 0, 80, así, dibujado donde te duele, restaura la energía y puede sanar una persona, puede ayudar a quitar un dolor, puede haciendo un 8 y luego envolviéndolo en un círculo, te lo dibujas con el dedo donde te duele y ayuda a mover la energía, a reconfigurarla por la energía del 8 y del 0. Entonces es un 80, que es el número de la sanación, el número 80. En realidad lo estás haciendo, es como magia o alquimia numerológica. En mi libro de numerología tengo un apartado que pone botiquín numerológico, porque donde enseño estos números, ¿no? ¿Qué quieres adelgazar? Te dibujas un 13, la zona que quieres solo en esa zona adelgazar. Entonces hay como muchos trucos con números para poder hacer esas cosas. Y los números, hay locales, hay pisos, hay casas que tienen mal número. Y la gente montan cualquier cosa y cierra, no llega el año, cierra. Por ese número, se puede cambiar el número de un local, se puede compensar o sea, tú cambias el número del local y si el local va mal puede ir bien y viceversa, ¿no? Claro, o en ese local montar algo apropiado. Imagínate por ejemplo un número por ejemplo que invita a movimiento, a fiesta, a diversión, es el 5. El 5, ya no por la rima, sino porque es un poco... El 5 genera movimiento, es como para un karaoke, lo montas en un 5 y triunfas. Un sitio, cualquier cosa que sea de social, de hablar, de cantar, de juegos, una ludoteca en un 5, una sala de fiestas en un 5, todo. Pero montas algo por ejemplo, algo serio, algo y no va a funcionar, o no te va a tomar en serio, no va a funcionar igual. Montas una discoteca o un sitio de diversión en un local que da 4 o da 9, por ejemplo. Sí. Sobre todo el 9, no va a ir nadie. Al año cierras, lo montas en un 5 y funciona ese bar o ese sitio de fiesta. Entonces, en un 9 no funciona un bar de fiesta, de hablar o de cantar.
Pero ¿qué funcionaría en un local 9? Si funcionaría una funeraria, funcionaría un abogado especializado en divorcios, funcionaría todo lo que vaya relacionado a cerrar ciclo, a terminar procesos, ayudando a gente, como facilitando a la gente. Interesante. Hay vibración local hay números malos que se podían, si tú ya tienes montado ya el sitio y tienes el número malo, se puede poner un más con tiza y sumarle un número que tú quieras, ¿no? Eso te iba a decir, digo, a lo mejor tú ya tienes montado algo y tú puedes poner en tu título en tu nombre de negocio, abogados 9, por ejemplo. Y eso contrarresta, digamos, el número. A ver, imagínate, si eres un despacho de abogados especializado en empresa, en constitución de SLs, por ejemplo, o de asesoramiento de empresa, de creación de empresa nueva y patentes y marcas, tú deberías ser número 1 o número 8. Ajá. Y mover mucho dinero, éxito, si suma 1. Pero si eres un 9, le pondrías un más 1 con tiza, vale, por fuera. Lo programas así, decreto y ordeno que este número se convierta en un 1. Así ya es hecho está, giras 3 veces, le pegas así y ya está. Y podríamos cambiarlo, sí, claro que sí. Y cambia, te digo que cambia muchísimo. Casi tanto como cambiarle, hacerle un bautizo a una persona que lleva un nombre, el del abuelo, el del padre, el de no sé qué, que no levanta cabeza, y le bautizas borrando el nombre anterior y le rebautizas nombrándole un nombre nuevo. Y le cambia la vida, pero en cuestión de minutos tiene otra cara. Y empiezan a abrirse los caminos para esa persona. Cuando antes estaba repitiendo un karma y un lastre. Hay muchos ejercicios que te cambian la vida, pero rapidísimo. Yo en mis terapias, una de las cosas me encanta, es algo que me gustaría hacer. La persona cuando entre le hago una foto a su cara. Lo voy a ver si lo inculco. Lo pienso siempre, pero no me he tenido ocasión de hacerlo. Te hago una foto antes, con tu móvil. Vale, hacemos la consulta, la terapia, y cuando termino la limpia, te hago la foto. Te digo que he llegado a ver cambios de caras de 10, 15 años de juventud, a nivel de juventud, de expresión, de lucidez, de brillo en los ojos, después de quitar muertos, karmas, de quitar maldiciones, de reconectar a la persona, de decirle quién es, de hablarle de su pasado, presente y futuro. Es una comprensión y en eso que llegan ellos en la consulta, que les cambia, se les abre. Y esa foto de antes y después, en cuestión de una hora, ¿cómo puede cambiar a alguien tanto? Pues todo eso es vibración, somos energía, somos vibración. Y los números tienen eso también. Interesante. Y volviendo a lo de los nombres, que me he quedado ahí un poco ronroneando, lo de que si le cambia el nombre a la persona puede cambiar un poco, digamos, su karma. Por ejemplo, en mi caso, mi nombre, mi padre se llamaba Salvador, por ejemplo. Pero mi madre me puso Jesús, pero en principio me quería poner como mi padre, lo que pasa es que mi padre le dijo, no, se va a llamar Jesús, se va a llamar de otra forma, por ejemplo. Y dice mi madre, pues se va a llamar Jesús que se parece a Salvador. En ese caso, yo tendría karma de mi padre con el nombre, porque quiera o no. Si te hubieran puesto el nombre de Salvador, ¿te refieres? Pero no, con realidad, el nombre de Jesús, que me lo puso mi madre porque dice que es parecido. Claro, no, es la misma persona. Ahí es como... Claro, es una forma de eso, y por eso tienes ojos claros, tienes barbita, te dejas el pelo melenita y ya te dice nuestro señor. Ahí en la santa te van besando los pies por ahí. Bueno, dicen que Jesús a lo mejor no era como lo pintaban, ¿no? La iglesia, el blanco, ojos azules, dice que era más morenito. A ver, a nivel histórico debería ser tirando a un moro típico y tópico, ¿no? A moro antes del norte de África, del Magreb o por la fisionomía. Pero sí que se podía entender o se contaba que venía de ascendencia, de que su descendencia era del rey David o que podía venir de descendencia nórdica, y de ahí que pudiera tener ojos verdes o azules, que fuera moreno con ojos verdes o azules y más alto de lo normal. Y eso daba una presencia mucho superior a 1,5 metros, que era en esa época la estatura media en
En la Edad Media en España tú ves las armaduras que han encontrado y la estatura media era 1,60. La media. Ahora está en 1,80 con los chavalines de ahora de 14, 15 años. Sí, desde luego. Se ponen una al lado mía y digo yo, joder. No, están ciclados los niños. Desde luego. Vámonos con más melones que tengo por aquí. No sé, es que tengo tan poco tiempo y tengo tantas cositas que hablar. Vale. La respuesta del sí, te cambia el nombre. Y si cambiamos el nombre, te cambia la energía y te cambia tu eso. En este caso, tú tienes un nombre de servir, de cuidar y proteger. Tu misión de vida es educar, servir, cuidar y proteger. Y cambiar el planeta y dejar un mundo mejor. Todo lo que vaya en esa línea vas a sentirte útil. Lo único es que hay una impronta de primero los demás y luego yo. Si los demás están bien, yo estoy bien. El día que te quieras dejar de ser un pagafantas y te sientas que tú ayudas mucho pero nadie te ayuda, entonces puedes cambiar de nombre y decir, ahora me toca a mí. Te puede pasar, más o menos, te puede venir esa crisis. Ya me he hartado, ¿no? De ayudar a los demás. No, ayudas desde otro punto. Ayudas siendo ejemplo, ayudas disfrutando, ayudas generando mucho dinero. En vez de dando el que tienes, genero mucho y doy trabajo a otra gente, doy labor a otra gente. ¿Entiendes? Pues sí. es un poco eso, es cambiarlo desde el foco. Vas a hacer mucho más, pero teniendo mejor calidad de vida. Exactamente. Bien, y hablando de antes que se quede un poco abierto, lo de la quinta dimensión. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Está pasando ya? La verdad es que yo estoy viendo muchos cambios bruscos últimamente. ¿Qué nos puedes aportar de eso, Emilio? Que a nivel numerológico, volviendo a los números, 2026, aunque sea en el año gregoriano, suma 1. Es una energía de inicio, de empuje. Yo personalmente he empezado el año muy fuerte, ¿vale? Cosas personales súper fuertes. No sé si tiene mucho que ver con el 2026. Tiene que ver, claro. Estamos en inicios nuevos, todo lo que no vale se te desmonta. Ya tuviste en el 2025, en el mes de agosto y septiembre y en el mes de diciembre y enero del 2026, todo lo que no vibra a tu altura, todo lo que no está en tu camino, o lo sueltas o te lo quitan. Llámalo divorcios, desnacer gente, cambios de casa, cambio de ciudad. Es quitarte gente que no vibra a tu altura y dejarte abierto a recibir a la gente y tanto en relaciones como es como permitirte ser tú, dejar de ceder tu libertad a los demás sin ser egoísta para centrarte en ti y lo que te lastra. Es como que hay dos humanidades, los dormidos y los despiertos. Y los despiertos, por amor a los dormidos, por empatía, porque la mitad son familia, porque pobrecitos, por todo eso, no soltabas del todo, no avanzabas, no te centrabas en la mejor versión de ti, no te reprimías en hablar de estos temas, no te tirabas de cabeza o no te ponías a hacer un oficio que te gusta y seguías con el esperado o lo que dicen tus padres o el del sistema. Pero se está produciendo entre este año y el que viene una separación de la sociedad. Despiertos y dormidos, distopía y utopía. Los que van a seguir poniéndose banderillas y los que cada vez van a estar más fuertes, más felices, con métodos naturales. Los que siguen laborando para el sistema, en este caso trabajando para el sistema, van a estar si están dormidos y son humanos normales y eso, les va a ir bien, van a estar ahí en su bucle. Estarán cada vez más encerrados en la ciudad, van a tener más impuestos, menos coches, más pinchazos y todo eso así y todo. Y luego estarán los otros, los que tienen la distopía, los que tienen un llamado espiritual, un despertar, y cuanto más están en servicio, se conocen a sí mismos, miran cuáles son sus capacidades, a qué he venido, cuál es mi misión de vida, cuáles son mis dones, y me centro en ello, siempre enfocado a la mejor versión de mí y al cambio planetario, para bien y a protección de la naturaleza, el universo te va a poner todo fácil para eso.
En el momento tú estás despierto, pero sigues anclado al sistema, te van a meter unos guantazos que te van a dejar solo. Y te lo pueden quitar todo. Entonces es la forma de suelta, bicho, suelta, suelta. Entonces es como, vale, no tengo nada, ¿y qué hago? Mira, pues ya lo tienes. Sé tú. Entonces hubo un movimiento fuerte en era año 9, que es cerrar ciclo, 2025, y hubo dos momentos fuertes, que fue agosto-septiembre, de sacar sombra, tengo contactos con abogados y me han dicho que ha habido oleadas de divorcios, de separaciones, pero increíble, en agosto-septiembre y en diciembre y en enero, pero más que en los últimos 10 años. Increíble. De gente que saca sombra, te saca las máscaras y ya no se aguanta, si uno está dormido y el otro está despierto y tú por pena al dormido sigues aguantando y no estás en la mejor versión de ti, te lo quitan, se separa, te sueltan, o sueltas tú o te lo quitan. Y eso vamos a verlo este año y el que viene, vienen cosas así interesantes, potentes. Cuanto más te centres en ser la mejor versión de ti, estés feliz, despreocupándote, que estás despierto y quieres, antes en la pandemia, que eso me di cuenta, que ese señalar el fallo, ese crispar, el tema de toque de queda, yo iba igual, yo me iba a cenar a casa de mi hermana y volviendo a las 12 de la noche, la Guardia Civil parándome en una rotonda y poniendo multas y con ametralladoras y chalecos antibalas. Digo, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Aquí, no sé, como muy loco, ¿no? Muy absurdo. Le hice 4 preguntas a la Guardia Civil y no me supo responder ninguna. O sea, él mismo veía la absurdez del tema. Digo, porque no sé si ni siquiera existe el virus, o sea, no se ha demostrado, ni se ha visto, ni se le ha hecho una foto y estás haciendo un contacto, esperando que aparezca el virus por la carretera y con la ametralladora le quieres disparar, pues no sé. ¿Lo ves? ¿Lo conoces? ¿Lo has visto? No sé, muy absurdo. Entonces, bueno. Y ese señalar el fallo y protestar y no sé qué, desgastaba mucho. Lo que hay que hacer ahora es ser la mejor versión de ti, ser ejemplo de vida. Desde tu prisma, sin pretender nada, sin ego. Voy a ser feliz, voy a centrarme en mí. Y lo que pase alrededor, voy a procurar evitar que me afecte. Y en esa misión de vida, de ese cambio planetario, de educar, servir y proteger como tienes tú, en vez de señalar el fallo, en vez de decir, mira, nos está envenenando con los aviones, mira, cabrones, no sé qué, los incendios provocados, que van a pretender hacer varios incendios este verano también, ¿eh? Están ya secando, están tirando profesionaria. Aviso, en los bosques donde veáis mucha profesionaria, tener precaución, que están señalados para provocar incendios. Y como han probado en el hub, han probado con el botoncito el mono loco que está manejando el clima, según quien le pague, qué grupo oscuro le interese esa zona. Entonces mandan al mono loco que le da a la maquinita y han experimentado lo del viento. Han estado probando con los radares conducir el viento. Y han visto que funciona y ya saben hacerlo. Claro. Estuvieron probando un par de semanitas ahí, viendo la intensidad, que pueden hacer tornados ahí, jugando emocionados de mira, ahora un tornado, ahora esto. Pero hay que decir que todo es mentira, ¿eh, Emilio? Todo lo que se cuenta pues, que es mentira. Todo es supuestamente, presuntamente. Presuntamente. O sea, presuntamente hay un mono, estamos hablando de un mono que está en un botón manejando el clima. Estamos ahí, claro. Y donde han tirado profesionarias, presuntamente, esos pinos se van a quedar como más secos, más delicados, van a perder hoja. Toda esa pinoche, todo eso va a caer al suelo, va a ser mucha más materia verde seca, que en este caso era marrón. Y pues eso, 4 incendios provocados y moviendo ese viento para que sea imparable, pueden quemar y recalificar y poner un montón de placas solares y de eólicos que quieren hacer, por ejemplo, la zona que quieren hacer del Maestrazgo de Castellón, Valencia hasta Teruel, y va a una de las zonas más grandes de España, de Europa, de placas solares y eólicos. Y es el mayor bosque de pinos y donde más setas he cogido y donde más bonito es aquello, todo verde. Y no sé, en vez de ir al desierto de los Monegros o a Almería,
no se le ocurre otro sitio que ahí. Pues venga, donde más verde está, vamos a quitar el verde. No, pero esto es esto es verde, esto es ecológico, ¿no? Como, vamos a quitar el verde para esto, venga. Y bueno, todo presuntamente. Entonces, llevan idea de hacer un montón de cosas así un poco brutas. Procuraremos que evitar que pase. Entonces, podemos señalar el fallo o podemos poner de nuestra parte y ser ejemplo. Y dentro de lo que yo puedo hacer para cambiar el sistema, ¿qué puedo hacer? Soy coherente con lo que pretendo. Es como traer a la realidad que quieres, la quinta dimensión, que la vayas creando tú. Si somos muchos, la traemos, la integramos. Si solo es una utopía y nuestra energía y tiempo lo dedicamos a señalar el fallo, a criticar y a maldecir y a hablar de nos están envenenando, no sé qué, no sé cuántos, eso antes valía, pero no funcionó mucho. Entonces ahora lo que hay que hacer es a esas mismas personas que están dormidas y les tenemos cierto aprecio para dedicarles un poquito de tiempo para ver si abren la cabeza, tienen pensamiento crítico y cuestionan un poco lo de la caja tonta y todo ese discurso oficial manipulado, les vamos a dedicar tiempo de nuestra vida con el máximo amor. Antes les señalábamos el fallo, pero como le desmontaba su realidad, pues preferían decir que éramos locos por ser locuaces y hablar con verdad. Pero le desmontaba su realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es hacerle la pregunta: ¿tú crees que es normal lo de esas rayas? ¿A dónde irán esos aviones que van y vuelven? ¿No notas que después de pasar esto la gente está como más cansada o que hay una neblina extraña? Es hacer las preguntas y que la persona se conteste. Porque ocurre una alquimia en el cerebro que si tú le muestras el fallo o le acusas o levantas el tono o el tono es agresivo o invasivo, la persona se bloquea y no te oye. Está como el mono de los Simpsons, ya está escuchando el mono con la... Y dice, no estoy. Te aguanta la chapa pero no estoy. Pero sin embargo, si le haces una pregunta y esa persona le abres un pensamiento crítico, le dejas silencio para que llegue a la conclusión, y va rebotando en su neurona, tic, 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 hasta que llega a una respuesta. La respuesta, si haces la pregunta bien o la sabes manejar bien y quieres que llegue a la conclusión que tú esperas, lo que hacemos es asentar. Cuando él se autocontesta, esa persona, estás cambiando totalmente su cognición. Le acabas de cambiar su forma de pensar. Y lo que ha descubierto por su propio entendimiento y cuestionamiento y pensamiento crítico, a raíz de tu gran pregunta, le cambia la vida para siempre. Y lo asienta como verdad. Lo que tú le has dicho señalando el fallo, no. Lo que él ha deducido, sí, para siempre. Esa es la forma que tenemos que actuar ahora. Hacer la pregunta y cuestionar. Es más amable. Le invitas a desarrollar un poco de intelecto, de tener pensamiento crítico, sí, de usar la neurona y dejar de mirar el móvil hipnotizado. Emilio, en un minuto se va a cortar. Te llamo de nuevo, ¿vale? Un momentito. Vale. Que eso, simplemente que algo muy importante para estos tiempos es ser la mejor versión de ti, procurar los cambios que tú quieres, siempre que vayan a ser buenos para ti, para la humanidad, vaya enfocado al tema espiritual, naturaleza, todo lo que venga enfocado hacia quinta dimensión, bien. Todo lo que vaya a alimentar el sistema viejo obsoleto, va a haber bloqueo, seguramente. Y va a haber también un desbloqueo para este año y el que viene a nivel económico para todo el tema de luz. Igual que va a haber un karma positivo para toda la gente que es buena y ayuda, va a haber una respuesta positiva, como un dharma. Sin embargo... O sea que va a ser un karma como más potente, ¿no? Que va a venir. Un dharma, que es un karma positivo que compensa el negativo y es como un beneficio. Como una acción-reacción positiva. Que si ayudas a no sé quién, haces un favor y de repente cruzas la calle y te encuentras 50 euros. O sea, más rápido. Pero ahora... Sí, y ahora cualquiera que sea malote le van a crujir. El karma para los malos viene, así como antes no les afectaba tanto, pero los buenos, como un bueno hiciera cualquier trastada, le venía un zasca rápido.
Y eso va a ser una consecuencia de entrar en la quinta dimensión, ¿no? Digamos. Cuanto más estemos en vibración alta, cuando tú estés más... O sea, la energía va a ser menos densa. Claro, será todo más, vas a precipitar mucho más. Va a haber este año y el que viene, va a haber un despertar de capacidades, de altas capacidades, de ver el aura, de telepatía, de sueños lúcidos, de viajes astrales, de viajar en el tiempo, de telepatía animal. Podrás hablar con tu gato, tú podrás estar con un montón de dones que lo puedas controlar y ser algo natural. Se van a dar. De hecho, este año estoy dando cursos para que la gente tenga herramientas para saber integrarlo y cuando le venga sepa controlarlo también. Porque una cosa es que sea casualidad, que pienso en llamar a mi madre y justo llama a mi madre. Eso es una telepatía. Mi madre está pensando en mí que me va a llamar, me llega la información y yo pienso en voy a llamar a mi madre. Eso es telepatía. Pero una cosa es una casualidad que me pasa 4 veces al año y otra cosa es que tú lo puedas controlar tanto en dar como en recibir. Esa es la telepatía. Claro. Entonces todo eso viene ahora. Pero tiene que estar feliz y en la mejor versión de ti. Interesante. Bueno, Emilio, hemos llegado, ¿no?, a la hora que dijimos. He quedado muchos melones sin abrir. Espero que a lo mejor más adelante... Podemos estar un poquito más si quieres. Sí. Bueno, ahora bajaré, sí. Tranquilo. Venga, nos quedamos un poquito más. Venga, hasta que se acabe esta última, que tiene media hora. Venga. Lo cambiaré, no te preocupes. No, si no, cuenta con mi Zoom, te paso el enlace yo, lo grabamos y luego te doy yo lo de la grabación y te la quedas tú y la subes tú. Vale. Vale. A ver qué... Vale. Me gustaría hablar también un poco de la visión que tiene el mundo en cuanto a la enfermedad, ¿no? Es lo que yo más que nada trabajo con la gente. Sé de la medicina, cómo hoy se ve, si crees que yo creo que está habiendo un cambio. Perdón por mi gata. Yo creo que está habiendo un cambio en el que tarde o temprano estas dos medicinas, ¿no?, la holística y la convencional, la alopática como la conocemos, se van a unir de alguna forma, porque es que cada vez está resurgiendo más, hay más personas dando visibilidad a esto. Es verdad que también está trayendo muchas cosas malas en las redes sociales, ¿no?, con respecto a la espiritualidad. Pero también está viendo muchas cosas buenas, ¿no? Muchas personas buenas. Entonces, ¿qué visión general tienes tú de todo esto que te estoy comentando? La medicina, como la planteó Hipócrates o Paracelso, es ayudar a los demás, entender el cuerpo, la mente y el espíritu. Sí. Tratarlo todo de forma holística, como un solo ser. Se trataba a la persona de forma humana, hablando de sentimientos, hablando de emociones, de cómo comes, de tema ambiental, tema físico. Se trataba mucho más antes el tema del alma y el tema lo del cuerpo era la consecuencia, la somatización de cosas anteriores, tanto emocional como espiritual. Se contemplaba todo eso. Está volviendo con todo este conocimiento, está volviendo a resurgir esas partes que estaban abandonadas. Sí, yo siempre digo que la Biblioteca de Alejandría está volviendo ahora. Es como la frase que yo utilizo mucho. Todo lo que se quemó en ese momento está resurgiendo de alguna forma, porque siempre ha estado ahí, ¿no? Sí, hace 3 meses estaba yo ahí en la Biblioteca de Alejandría y no tenía la energía. Toqué las piedras, toqué eso a ver si había memorias y no, estaba vacía. Lo que había antes, que está desubicada ahora donde está, los libros se los llevaron al Vaticano. Constantino I se lo llevó al Vaticano. O sea que no se quemaron. Roma y fue el primer emperador romano cristiano.
Y para quitar otras religiones o quitar otras verdades, hacer un reseteo, fue a la Biblioteca de Alejandría, se robó todos los libros, más de 100 barcos con todos los documentos, y quemó el edificio de la Biblioteca de Alejandría. Como una muestra pero lo han hecho siempre que han querido hacer un reseteo, quemaban libros, quemaban el conocimiento o quemaban la Santa Inquisición. Cualquier persona culta que no fuera del sistema, o fuera clero, o fuera noble. Entonces, porque podía cuestionar el sistema. Tenemos un fallo en el año 970, de nuestra era, 970, se juntó un rey de Francia y un papa de Roma y se autoquitaron 30 años de golpe, 30 años, y celebraron una fiesta del año 1000. A nivel histórico, en esa época, las catedrales, todos los edificios grandes, en vez de tardar 30 años, que es lo que tardaron 80 años en construirse. Cuando cada vez era la tecnología mejor, es como que hay un vacío a nivel histórico, a nivel artístico también. Hay una parte que hay como que no hay como un parón. Y por ejemplo, y de repente el Papa, el cuadro del Papa Silvestre I y el Papa Silvestre III es el mismo Papa, de la misma cara. Es como que hemos borrado 30 años, pero somos los del año 1000, por el milenarismo, porque venía la segunda venida de Cristo. Entonces metieron muchos pecados, manipularon la Iglesia, empezó una etapa oscura de la Iglesia católica, que duró unos 400 años, 300, 400 años, hasta 500, si contamos que lo alargó la Santa Inquisición. Y ahí se perdió mucho conocimiento. Entonces ahí la Iglesia hizo solo reseteo y mató a cualquier hombre, mujer, medicina que supiera de plantas o tuviera conocimiento, o usara el tarot, o usara la astrología o la numerología, los quemaban. Pero luego todos los reyes y papas tenían astrólogos, numerólogos y curanderos que les curaban. Pero al pueblo que se moría de hambre, ¿no? Y quitarle el conocimiento. Y eso ha pasado un poco siempre. Ahora estamos liberando lo que Internet y la IA lo que está trayendo es esa liberación de conocimiento también. Por eso ahora quieren censurar las redes. Por eso ahora quieren censurar YouTube. Por eso están ahora como muy nerviosos porque se les está yendo de las manos. Entonces quieren crear una censura o hacer un reseteo. Hay previsto para este año un apagón de 3 días. Otro, ¿no? Otro, pero el primero fue un experimento. A ver si le doy a este botón, qué se apaga y qué le pasa, ¿no? Y ahora imagínatelo 3 días. Puede ser para un golpe de estado de un país invasor del sur, que ya va mandando gente que vaya haciendo bulto. Puede ser para meter una inteligencia artificial que controle todo, que haga una internet diferente a la que conocemos, manejada por un gobierno único, con un solo mensaje. Lo único es que yo creo que aún están los malos ahí pegándose entre ellos para ver quién manda. Entonces eso yo creo que aún no va a pasar, pero bueno. Entonces hay un plan de por ahí para un reseteo. La idea del apagón es hacer un reseteo. Y bueno, en 3 días, si ya con un día había un poquito de caos, imagínate 2 saqueos y 3 ya en la ciudad no se podrá estar. En 3. Así que los que vivimos en el campo, pues lo tendremos más fácil. El día del apagón ya ni me enteré, porque fui con placas solares y otros. Claro. Noté que bajó un poco la batería, pero un poco más, porque algo chupó energía, pero no noté mucho más. Entonces, lo que me planteas de la medicina, y teniendo ciertos estudios en esa línea y veniendo de padre médico y abuelos médicos y tíos médicos, he visto una degeneración, un declive. Hay una película muy buena que se llama El médico de la felicidad, que habla de la época en que Rockefeller creó las universidades de medicina en Estados Unidos. Rockefeller tenía el petróleo, y de los derivados del petróleo empezó la industria química y farmacéutica a sintetizar los principios activos de las plantas tradicionales que el médico te recetaba: descanso, tomar el sol y tómate estas infusiones. Y descansa y no discutas con tu mujer y vete y reza un Padre Nuestro. Tocaba el espíritu, tocaba el alma y el cuerpo. Pero eso eso generaba personas sanas. Eso no generaba enfermedad, no cronificaba la enfermedad.
no ponía paliativos que tapen el síntoma para no quitar la enfermedad y volverte dependiente como un cliente eficiente de la farmacia. Entonces, Rockefeller, para dar salida a todos los subproductos del petróleo que él manejaba a nivel de Estados Unidos y luego a nivel mundial, lo que hizo fue crear la Universidad de Medicina y empezar a meterla como que el remedio ya no es con una infusión de tomillo con romero y no, ahora es con esta pastilla. Y el síntoma y pastilla. Y claro, empezar a poner un montón de enfermedades y empezar a crear muchísimas más enfermedades de las que hay. Claro, porque al final la enfermedad es un conjunto de síntomas que lo han etiquetado como un nombre. Claro. Y si no saben lo que te pasa, te dirán que tienes migraña o fibromialgia o tendrás no sé qué, cuando no saben lo que te pasa. Claro, cuando una persona pueden tener los mismos síntomas, pero si ya nos centramos en capas más profundas, pueden tener cosas diferentes. Entonces no le puede valer los mismos medicamentos estándares para todas las personas, ¿me equivoco? Hay un catálogo de enfermedades que se llama el DSM. Llevamos la revisión cuarta, o sea, cada 10 años se actualiza. En los últimos 10 años se ha actualizado 2 veces. Ya vamos por el DSM-4R, como revisado. Porque han metido enfermedades como la menopausia, dicen que es una enfermedad la menopausia, o la ideología de género, o sea, todo lo que es el cambio de sexo, la adicción al móvil. Han metido un montón de enfermedades y un montón de pastillas, que si TDAH, TDA, que si un montón de trastornos ahora que con opiáceos o con cannabidoles te duermen el cerebro. Que eres hiperactivo, te doy opi y marihuana y te duermo. A un niño, en vez de ponerla a jugar, lo tienes 8 horas sentado quieto y es un niño que tiene que estar subiendo árboles, tirando piedras y persiguiendo conejos. Claro, yo creo que eso también ha influido mucho, el hecho de que ya no hay niños jugando con el balón, como en mi época, por ahí, corriendo, y que llegaba a su casa sudado, cansado, y se dormía, comía y se dormía, ¿no? Entonces, todo eso se ha cambiado por sobreestimulación de vídeos de 1 minuto, que el otro día le dije, por ejemplo, a mi prima de 15 años, creo, le digo, mira este vídeo de 5 minutos, le parecía ya muy largo ver un vídeo de 5 minutos, ¿no? Es que hemos llegado a un punto que no dejan crecer a los niños, ¿no? De alguna forma. Sí, y además enfermedades, por ejemplo, hay un polvo que es un derivado del ácido bórico, del bórax, que es un secante, que era el Acfol, era zinc con ácido bórico. Esa mezcla, el Acfol era un polvo que se ponía cuando hacías una rozadura, cuando te caías con la bici, llevaba siempre los codos y las rodillas peladas. Entonces te ponen el polvito ese, seca la sangre, te desinfecta y te seca la herida y hace que salga la costra antes y mejor. Ya no venden eso, pero ahora venden un montón de pastillas para los niños, que es para dormir, que es para relajarlos, que es para despertarlos. Están saliendo enfermedades nuevas de cáncer de retina en niños adolescentes, ansiolíticos para el niño, cuando se queda el niño sin batería le da un ataque de ansiedad, o dicen que le duele la cabeza de tantas ondas del wifi, que niños están tomando antiinflamatorios y pastillas de mayores y te dicen unas cosas que no es normal en un niño. Los niños éramos inmortales. Yo voy cosido por todas partes, llevo pues casi, ¿cuánto llevo? 348 puntos en el cuerpo, llevo un montón de puntos. He tenido una infancia movidita, sí. Trepar, de escalar, de hacer un montón de animaladas. Claro. Pero que eso era lo normal. Y no iba llorando a mis padres, no, alguna vez me tajo, pues mi padre me daba unos puntos y seguía jugando, que no había problema de nada. Y sin anestesia, que en caliente no duele. Entonces la medicina donde se perdió fue en los años 20, años 30, con la creación de las facultades de medicina financiadas por Rockefeller y expandidas en el mundo. La película El médico de la felicidad cuenta esa transición de un médico de pueblo que cura con infusiones y que está relajado y la gente del pueblo está tranquila, llega un médico formado en la Universidad de Rockefeller y empieza a hablar de síntomas, de enfermedades, de charlas, y empieza la gente a somatizar nocebos, que son síntomas que no existen
pero que la persona que te lo dice tiene más capacidad o tú crees más en esa persona y acabas teniéndola. Y entonces luego quieres la solución, un medicamento, que te hagan caso, que te recetan algo, yo tomo más pastillas que tú. Eso es como, ¿no? En algunos ambulatorios hay competición de abuelos, a ver quién toma más pastillas, o abuelas a ver quién le duele más cosas. Pero porque aquí me hacen caso, por lo menos salgo de casa, por lo menos es como, y voy a la farmacia y le cuento mi vida a la de la farmacia y luego no sé qué. Entonces se ha convertido la medicina en un negocio. En el momento la medicina trabaja para la farmacéutica y la farmacéutica, su negocio es tener enfermos, ya entiendes un poco el sistema. La medicina de operación y de reparar el cuerpo, perfecta. La paliativa de síntomas o la de preventiva, un fracaso. O sea, claro que la medicina funciona, claro que es válida, claro que ha avanzado mucho, pero ¿por qué? Dime lo absurdo de esto. Somos la humanidad que más ha avanzado en medicina, obviamente, en maquinaria, en remedios, y es la de toda la historia la más enferma. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque esa medicina va pareja de la farmacéutica y su negocio es, su dinero viene por personas enfermas, cronificadas. Mientras le seas útil y cotices, en el momento dejas de cotizar y ya papá Estado te paga tu pensión que tú te has quitado y guardado de cada nómina, quieren ellos quedarse tu pensión, entonces te liquidan, supuestamente. Ya no facilitan tanto, ya no es rentable hacerte una intervención, ya es que con 70, 80 años ya no te operamos, pues ya no sé qué. Todo es mentira, lo digo, todo es mentira. Claro, obviamente, todo es mentira. Los quieren eso, pero les falta conocimiento antiguo. Cada vez son más pendientes de máquinas y más dependientes de la química. Y les falta mucha experiencia, mucha práctica, mucha humanidad. Y lo el principio de no hacer daño, que es el primer principio de medicina, no hacer daño, se lo saltan cada 2 por 3 con lo del pinchazo esto. ¿Dónde está ahora los responsables de todas las muertes, infartos, ictus, embolias, toda la gente joven que se ha caído de repente en redondo? Dime eso cuándo ha pasado en la historia. ¿A consecuencia de qué? ¿Y quién te obligó? Lo hice y no, era voluntario. Ya, una leche, voluntario. Entonces, han sido cómplices de todo eso. Por eso está ahora mismo en la facultad de medicina no hay gente y los que hay se van fuera. Que ya puestos a hacerlo mal, le pagan mejor en otros sitios. Sobre todo cuando la medicina es privada, una derivación que podría pasar, que me comentabas antes, ¿a dónde va esto? Puede pasar 2 cosas, que se separe, que privaticen la seguridad social, que eso de hecho tuve un sueño lúcido donde había manifestación en la calle, donde la gente protestaba porque habían quitado la seguridad social y las pensiones. Y todo lo que la gente había pagado y cotizado ya no estaba porque se lo habían llevado a Dominicana, presuntamente, unos que trabajan congregados en un sitio, ahí con leones y todo, pues se lo habían llevado todo doblado, de todos los partidos, sin colores. Y habían dejado la caja vacía, no se podía pagar, todo presuntamente, es un sueño, Y de repente pues quitaban las pensiones y la seguridad social. Y encima habían vendido a hospitales y a clínicas privadas de grandes grupos de Estados Unidos bastante conocidos, todo el sistema, todos los hospitales lo habían privatizado. Habían cogido la pasta y habían desaparecido. Habían dejado la caja vacía y a la gente sin pensión y sin seguridad social. Y en ese caos y en ese enfado hacia la medicina había un resurgir de que la gente ya podía elegir libremente cómo tratarse. Y empezaba a tener todo lo que es la medicina natural, la homeopatía, todo lo que es lo de antes, resurgía porque la gente podía elegir, porque ya en otro no. Entonces, y no había una censura que dijera que eso es veneno, como está con Pamies, el
mes pasado con él y estaba hasta las narices ya de tanto, y ahora le quería quitar el tupinambo, y ahora o sea, por todos los lados, de que quieran prohibir las plantas medicinales. Toda la que cura, si cura, lo prohíben, porque quieren la gente enferma, porque eso mantiene el sistema y las puertas giratorias a nivel político y los pobrecitos van volando por ahí presuntamente para mantener justamente eso, pero todo presuntamente. Seguramente si están ahí cuidándonos y cobran un sueldazo y ellos de su sueldo pagan asesores porque ya que no son profesionales. Bueno, no hablemos de esto, cambiemos de tema. Venga, bueno, el tema de la medicina, venga, que se me da la lengua, me caliento y me enciendo. Simplemente que ¿a dónde vamos? Vale. Que si surge una privatización habría una libertad de elección. Y otra opción podría ser que dentro de ese reinventarse en la medicina y empezaran a incluir, como hacen las farmacias que ya tienen casos de homeopatía, tienen aceites esenciales, ven que está perdiendo, que hay una clientela cada vez más potente en lo que es la medicina natural y están queriendo cogerse ese mercado. Entonces están como absorbiendo un poco. Que en realidad un farmacéutico es un alquimista que coge los principios activos y puede formular y crear fórmulas magistrales. Hoy en día estudias farmacia para ser expendedor de cajitas de un laboratorio. Mira qué triste. Y porque obliga la ley que tiene que ser un farmacéutico quien te dé la cajita. Pero si no lo ha formulado él, si no sabe lo que está vendiendo, no tiene ni idea de... Tendrá mucha teoría. No sé, hay ahí una desconexión un poco absurda. Cuando el farmacéutico es un alquimista y el médico es humanista y no es un vendedor de químicos o un vendido al sistema. Entonces, es un poco así. Sí que vamos a ver cambios en un par de años. De ahora en adelante va a ser un cambio bastante bueno. Siempre que viene a haber un cambio hay una crisis, una catarsis, un caos. Sí, claro, antes de haber un cambio hay caos, como tú has dicho. A ver, toda acción negativa va a tener la misma respuesta en positiva, toda. Entonces, cuanto más la quieran liar, que quieren quitarle la seguridad social y a mucha gente se le va a hundir la vida, se le va a desmontar todo. Claro, sí, eso va a pasar. De que de repente te tengan que operar una operación de corazón. Un chico que traté la semana pasada tiene una operación de corazón ahora. En Estados Unidos hubieran sido 12, 15, 20.000 euros esa operación. Y aquí la tiene gratis. Bueno, gratis no, gratis pagada con su IVA, con sus impuestos. Claro, con sus impuestos. Cosa, cada vez que cotiza, que trabaja, está pagándolo 1000 veces. O sea, ha pagado el triple de lo que vale esa operación. Entonces, lo necesita, lo cobra. Si quitaran eso, esa persona que... como se tendría que pedir un préstamo para operarse como en Estados Unidos. Pues se muere. Entonces, eso es lo que viene ahora. De hecho, están abriendo un montón de hospitales, si te das cuenta, en toda España, hospitales privados, modernos, y están dejando hundirse los hospitales públicos. En cada vez menos profesionales, menos atención y menos preparación para todo lo que están trayendo. Están trayendo de otros países que tienen menos preparación, menos estudios, y los están colando aquí. Vamos, como muchos les hacen hacer el MIR por ley, pero si lo pueden colar antes, pues lo cuelan. Y los que salen buenos de aquí se van a Inglaterra, se van a Suiza, que cobran 3 veces más, y es una medicina más de calidad porque es pagada, no es de seguridad social. Porque te está pagando tu cliente y te está ganando tu sueldo. Y aquí están bajando los sueldos a los médicos, les meten... Bueno, está todo bastante loco, que al final va a reventar por algún lado. Y vamos a verlo. Así que esto es prontito. ¿Qué vendrá después? O privatización o... Bueno, el pueblo tiene que despertar y protestar. Esa catarsis, a unos les está tocando la inundación que nos hicieron aquí. Todo lo que nos liaron aquí. A otros los incendios. A otros bueno, por ahí por el sur. ¿Tú por dónde estás ahí? Yo soy de Cádiz, de aquí del sur, sí. Pues en la Sierra de Cádiz ahí también ha llovido. Sí, bastante.
que compro pieles en Ubrique y me tardó una semana porque estaban cerrados, que estaban inundaciones y había Sí, ha habido pueblos que la han pasado muy mal. Grazalema, Ubrique ha sido de los principales que, a causa de la lluvia, han tenido que desalojar los pueblos. Todo eso está manejado y es artificial. Y es por los intereses que les convienen a ellos. ¿Por qué? Pues no sé, igual uno quiere hacer un millonario de estos, quiere un chalet por ahí en las fincas de por ahí. La sierra de Cádiz es donde más llueve y hay bosques que parecen Inglaterra, eso. Donde más llueve de España es ahí en la serranía de Cádiz. Sí. De Ronda a Ubrique pasas por el sitio ese, por los bosques estos. Y ahí, pues eso. Que a alguien le conviene, paga al mono que da el botón y dice, vale, inúndame esto, quémame esto, mándame esto. Y luego llega, lo compra a precio de saldo, 4 sobrecitos así para que no proteste nadie y ya está, apañado. Ya tienes un Big Data o ya tienes lo que sea, lo que quieran. Y ¿tienen empatía? No tienen empatía, no les da lo mismo que la gente pierda su casa o sus campos o se mueran ahogados o quemados, les da lo mismo. Pero como pensamos, en nuestra naturaleza no está esa maldad, es impensable imaginar que alguien pueda hacer eso. Y ese buenismo es lo que evita que saltemos y aparte todo lo que está cayendo de esas líneas blancas que salen en el cielo, casualmente das un avión, lleva mucho bario y aluminio y esos cuando lo respiramos te deja denso, dormido y sumiso y castrado a nivel hormonas, a nivel testosterona. No protestas, no cuestionas. Sí, yo creo que... Claro, porque es que yo pienso también muchas veces, y antiguamente había más huelga, había más gente revolucionaria, y es como ahora, como que la gente no se levanta, pero yo creo que tiene mucho que ver todo esto, ¿no? La sobreestimulación, lo que tú dices, ¿no? Está como todo el mundo más dormido. Y que te tiene que defender, está politizado todo. Plomo o plata, sobrecito o te amenaza. Yo pienso también por ahí. Y los sindicatos están vendidos, el defensor del pueblo está, el tema de justicia también está politizado, también el Ministerio de Defensa, todo está politizado. Los cargos entre los políticos y los militares han colocado a dedo gente de ellos, controlada por ellos. Pues sí. Bueno, Emilio, quedan 10 minutitos de la reunión. ¿Quiere hablar de algunos próximos cursos que vas a hacer? A ver, pues estaré 24-25, voy a estar... Vaya, me has pillado sin la agenda. Pero bueno, que voy a estar en Alcobendas, en Madrid, en el Jardincito, a final de mes, para el 24-25, haciendo un taller de detox, de desintoxicación de metales pesados, de parásitos y de parásitos astrales también a nivel energético, y también un curso de elaboración de tu propio tambor chamánico para que todo el mundo tenga un tambor y a ver si nos reconectamos con el corazón de Gaia tocando el tambor. Lo voy a hacer en Alcobendas, luego también lo voy a hacer voy a estar en Pontevedra también con nuestro amigo Enrique Pérez por ahí haciendo cursos y pasando consulta. También estaré en Logroño, en Logroño y en Bilbao también, los siguientes cursos. Y luego volveré también a Masquefa, que estuve esta semana por ahí, en Barcelona. Y obviamente en Valencia, en Casinos, en la Escalinata, donde tenemos el centro y solemos hacer cursos. A mí me gustaría también, Emilio, que a ver si puede hacer alguno por aquí, por Cádiz, ¿vale? Yo estoy trabajando en un espacio, entonces voy, si tú quieres, obviamente, sin compromiso. Podríamos concretar algún curso que haga por aquí, por Cádiz, en ese espacio donde trabajo, en San Fernando, por ejemplo. ¿Te gustaría? Claro. Miramos a ver de los cursos que doy, cuál te resuena y lo movemos. Encantado de estar por ahí. Me encanta Cádiz, es una zona que energéticamente, la gente, la comida, es pura magia. Cádiz. Lo vamos alegría hay luz, hay todo. Tienes todo ahí.
A mí me interesa, como te he dicho, mucho el tema de la numerología y ahora que hemos hablado más de ella, pues me interesa mucho más, así que cuando saque un curso de numerología o algo, pues vas a contar conmigo, lo voy a hacer, porque Claro. sé muy poco, la verdad, y creo que es un mundo muy interesante. Cogemos una fecha para el mes que viene o el otro y ponemos curso de numerología. Y el de detox creo que es bastante importante ahora para la gente, o el de activar tus dones para aprender con distintas dinámicas y ejercicios, aprender a sentir, a sacar tu mayor potencial. Ahí también toco el tema de kinesiología, radiestesia. Entonces, también ese es muy interesante para estos tiempos. Perfecto. Entonces, te hago unas propuestas en numerología y algún otro, y el que consideres, pues lo cuadramos un finde, y para el mes que viene o el otro, encantado. Te doy mi palabra que estoy ahí. Perfecto.